Buenos días, empezamos propiamente con el programa. O sea, tomamos el tema del mito, del Mesías como una suerte de introducción, pero van a ver que en el contenido no tiene mucho que ver con lo que va desarrollándose después. Es como si con Mircea Eliade proponemos una nota conceptual, puramente conceptual, acerca de lo que después va a explicitarse a lo largo del tiempo, por supuesto, que a lo largo del tiempo es la historia del pensamiento de los filósofos que vamos a estudiar, y que por supuesto también eso que estudiaremos no tiene vínculos explícitos con la religión. Pero vamos a ver cómo, de un modo impensado, muchas veces la filosofía de algún modo reproduce el esquema religioso que estudiamos con Mircea Eliade. Bueno, hoy, como ya les avisé por mail, nos toca esta sinopsis de la historia griega, que yo pensé que iba a ser más corta, pero cuando me la puse a escribir me di cuenta de que hay muchos detalles, muchas cuestiones que tienen que ver estrictamente con lo que después vamos a estudiar, sobre todo del pensamiento griego. Así que bueno, vamos a empezar con nuestro PowerPoint. Con la presentación, ¿sí? Me voy a achicar, me voy a poner aquí. Bueno, hay algunos hipertextos que se los dejo a ustedes para que los lean. Sí, es importante que tengamos idea de que, en principio, lo que llamamos Grecia o el mundo griego no es lo que es Grecia hoy. Acá está muy bien esto porque uno pone y le van apareciendo a las ciudades importantes. Pero el mundo griego es en principio lo que sería la península esta. Esto es el Peloponeso. Por aquí está Atenas. Aquí está Esparta, Tebas. Por aquí está Micenas. Pero acá está Troya. Lo importante o lo interesante es que el mundo griego era no solamente lo que hoy conocemos como el país, políticamente hablando, Grecia, sino toda la costa de Turquía. Esta es la isla de Creta, un poco más aquí está la isla de Chipre, y aquí a la izquierda lo que tenemos es Italia. Vamos a ver hoy, durante el desarrollo de nuestra clase histórica, que a partir del siglo IX a.C. lo que se produce es una migración, y esa migración lo que produce son, o digamos, tiene como efecto la fundación de, yo la llamaría pequeños estados. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ir al... Esto se los dejo como para que ustedes lo revisen a voluntad, ¿no? Esperen que tengo miedo de apretar algo que no corresponda. ¿Sí? Acá estamos. Bueno, empezamos. Esto lo tomamos del texto de Quito, que está al principio, que responde a la pregunta, ¿quiénes o de dónde vinieron los griegos? Y aquí se habla de los pueblos indoeuropeos. Los indoeuropeos no constituyen una unidad racial, sino una unidad lingüística. Con esto quiero decir también lo que está aquí, que los griegos no son autóctonos, sino que aparecen en el territorio griego hacia el 2000 a.C. Digamos, lo que demuestra que los indoeuropeos no son una raza, sino una unidad lingüística, es la equivalencia que existe entre muchas palabras, ¿no? El sánscrito, que es la lengua, como si fuera la lengua clásica de la India, en griego,
¿cómo se dice grande? En sánscrito se dice Maha, ¿no? De ahí Mahatma. Atma en sánscrito quiere decir alma. Mahatma Gandhi, por ejemplo, quiere decir gran alma. Y tenemos en griego mega. O fíjense también cómo se dice rey en sánscrito es Raja. Y en latín se dice rex. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que hay es una unidad lingüística y determinada. O sea, si ustedes consultan un diccionario etimológico, van a ver que muchas de las palabras que vayan a buscar van a decir esto proviene de la raíz indoeuropea tal. Y van a ver que esa raíz está señalada con un asterisco en el ángulo superior derecho. Eso habla de una suerte de lengua que obviamente ha desaparecido, pero que ha dejado sus rastros en todas las lenguas actuales, salvo, como digo acá, las lenguas, el húngaro, hablo de Europa, ¿no? O de Occidente, no estoy hablando de las razas o de las lenguas semíticas o de las lenguas aglutinantes como el chino, el japonés o las lenguas orientales. Hablamos de las lenguas occidentales. En Europa hoy, todas las lenguas que se hablan en los países de Europa provienen del indoeuropeo, salvo el húngaro, el finés, quizás el vasco y la lengua de los gitanos, ¿no? Creo que se está dicho, ¿no? O sea que, en principio, aquellos que llegaron a lo que hoy es Grecia forman parte de migraciones, no son invasiones, porque no son pueblos organizados. Quizás tenga que ver con la búsqueda de mejores tierras, con un cambio climático, con una sequía prolongada, no lo sabemos. Pero el hecho es que de pronto, no solamente en Grecia, sino en todo digamos, este arco gigantesco que va desde la India hasta España, se va produciendo este movimiento, y ese movimiento se va asimilando, se va fusionando con los pueblos que ya estaban antes que ellos. En el caso de Grecia, con lo que se encuentran estos protogriegos, es con una civilización muy estilizada, una civilización muy compleja. Compleja quiero decir que en la isla de Knossos había agua corriente, había cloacas, era una sociedad rica. Aquí vamos a ver los maravillosos frescos. Frescos son las pinturas sobre paredes, ¿no? Que se encontraron en Creta. ¿Ven? Esta cuestión de la tauromaquia, estos juegos con los toros, es un clásico que aparece en estas representaciones. Lo otro que llama la atención, nos llamó la atención a muchos, es la elegancia de los vestidos, la elegancia de las mujeres. Fíjense que no hay imágenes mortuorias, no hay tampoco imágenes religiosas. Fíjense, son en realidad, si nos basásemos para hacer un juicio reflexivo, comprensivo de lo que es la cultura cretense, diremos que es un mundo civilizado, jovial, donde importa mucho el aspecto, la elegancia, los juegos, todo eso, fíjense, de las mujeres, todo esto, o de ahí podríamos inferir, primero que es una sociedad rica. Y la riqueza claramente está basada en el comercio. Hay esto se testimonia por la existencia de, sobre todo, cerámica cretense en toda la cuenca del Mediterráneo. La otra cuestión, rica y jovial, dice acá, ¿no? Es que estas ciudades, sobre todo Knossos, carece de murallas. Esto lleva a los investigadores a decir, la verdadera muralla de Knossos es su propia flota. Esto es la primera civilización, de algún modo idealizada por aquellos que van a ser los griegos,
es esta que está en la isla de Creta, que se la vieron, ahí está al sur del Peloponeso. Idealizada, digo, porque va a constituir en el imaginario de estos pueblos algo así como una especie de mundo mítico casi. Knossos, esto creo que está dicho por ahí, un arquitecto, hecho arqueólogo, que llamaba Evans, descubre, fíjense acá están lo que vimos como frescos, son las reconstrucciones, este es el palacio. Bueno, hay muchas imágenes. Como ven, es algo muy elegante. El Palacio de Knossos tiene más de 1000 habitaciones. De ahí que en la imaginación mítica aparece el laberinto. Saben que el laberinto es una construcción humana hecha para perdernos. Y la historia del laberinto es una historia tortuosa. Y tiene que ver con Atenas. Cada año, 9 jóvenes y 9 muchachos debían ser entregados al rey Minos, que reinaba en Creta. Era una suerte de tributo. Ahora, ¿a dónde iban a parar esos jóvenes? Los encerraban en el laberinto. Y en el laberinto quien vivía era el Minotauro, esa bestia mitad hombre, mitad toro, que se los comía. Entonces, Teseo, que es este héroe ateniense, lo que hace es sustituir a uno de los jóvenes, llega a Creta, tiene una suerte de disputa con Minos, tiene un amor a primera vista con Ariadna, que es la hija de Minos, y es ella la que le entrega ese hilo mágico, que no sé por qué se llama mágico, que permite que no se pierdan en la vez. Encuentra al Minotauro y lo mata. Regresa victorioso de eso, se va con Ariadna, pero en la isla de Naxos danza una danza de carácter apolíneo. Todo esto tiene que ver con un texto que vamos a ver que se llama El nacimiento de la filosofía, pero les termino de contar la historia. El hecho es que al lado de Ariadna siempre está el dios Dioniso, que como saben es opuesto al dios Apolo. Que haya danzado una danza apolínea, que es la danza de la grulla, y digo que es apolínea porque es una danza hierática con movimientos como mecánicos. No es una danza donde uno pierde el sentido y baila y uno y la música son un solo, sino que es fuese una forma casi militar de danza. Ese hecho quizás desencadene que Dioniso rapte a Ariadna. Y lo otro que es dramático es que Teseo le había dicho a su padre Egeo que cuando regresase, si regresara, iba a cambiar la vela negra con la que había partido. Y obviamente, ¿qué hace Teseo? Se olvida. Al olvidarse, el padre que lo estaba esperando en el cabo Sunian, se precipita y muere. Por eso se llama Egeo ese mar. Con esto, Giorgio Collier, que escribió el libro El nacimiento de la filosofía, demuestra o quiere mostrar que en los orígenes la relación entre estos dos dioses, Apolo y Dioniso, es una relación de una tensión extrema y que esa lucha por el conocimiento siempre tiene un fondo de terribilidad, o sea, como si dijésemos, los dioses no son amigos de los hombres y están muy celosos de que los hombres puedan acceder a una vida humana propia. Bueno, ese es el trasfondo o la interpretación que hace. Por otra parte, y para poner una nota de color a esta historia dramática de Teseo y el Minotauro, es de dónde sale el Minotauro.
Resulta que los cretenses tienen un toro hermosísimo, blanco, inmaculado, y el rey Minos se lo había prometido a Poseidón. Poseidón en el origen es un dios caballo, después pasa a ser el dios del mar. Entonces, como le parece una dádiva demasiado valiosa para ofrecérsela al dios, sustituye a ese toro por otro. Entonces la venganza de Poseidón es terrible porque hace que Pasífae, la esposa de Minos, se enamore prácticamente del toro, y para cumplir ese oscuro deseo le dice a Dédalo, el gran artesano, que le construya una vaca de madera, en la cual, introduciéndose, hace que se satisfaga ese oscuro deseo. De esa relación monstruosa surge el Minotauro. Bueno, cuando lleguemos a la parte de la religión griega, ampliaremos este tipo de historias. Pero quería mostrar esto en el sentido de el laberinto, de alguna manera, para la representación luego de los griegos, era quizás la imagen de ese enorme palacio con 1000 habitaciones. O sea que el laberinto de alguna manera existió. Bueno, la civilización cretense. Ven que me estoy desviando permanentemente. Parece haber sido destruida por un terremoto o por una irrupción violenta en el siglo XV a.C. Alguna de las tribus de estos indoeuropeos, que serán los griegos, quizás los aqueos, llegaron a Creta y se apropiaron de ella. Acá habla también de la escritura del lineal A, que no ha sido traducida, no ha sido descifrada, porque no hay con qué compararlo. O sea, que es muy difícil, si no tenemos un punto de referencia, poder descifrar una escritura antigua. Recuerden ustedes que, por ejemplo, el egipcio, los jeroglíficos egipcios, se pudieron traducir porque encuentran una piedra llamada la piedra Rosetta, donde hay un mismo texto escrito en griego y en jeroglífico. Entonces, un francés, Champollion, lo que hizo fue tratar de establecer una equivalencia entre los jeroglíficos y lo que estaba escrito en griego. La razón de que un texto egipcio está en griego es que sabrán ustedes que Alejandro Magno conquista Egipto y deja una dinastía de reyes griegos en Egipto. Fíjense ustedes que Cleopatra, que es la última reina de Egipto, es un nombre griego. ¿Por qué? Porque pertenece a esa dinastía que dejó Alejandro luego de conquistar. O sea, en realidad Egipto había sido conquistada por los persas. Cuando derrota a los persas Alejandro, por supuesto cae la hegemonía persa en Egipto, ¿no? Bueno, la cuestión entonces es que uno de los testimonios más explícitos de la riqueza de este mundo cretense es la existencia en todo el Mediterráneo de la cerámica. Y la cerámica es un elemento muy valioso para los arqueólogos porque no se pudo. Y por otra parte, aquello que está registrado en esos fragmentos, en esas vasijas, o todo aquello que se haga de cerámica, expresa de un modo unívoco la época a la que pertenece. O sea que como cada época, cuando produce, digamos, en este caso, vasijas u objetos de cerámica, deja una impronta que determina con mucha claridad a qué época y a qué mundo pertenece. Por eso es tan importante y se puede establecer entonces, ante el descubrimiento de esos restos arqueológicos, podemos saber cuál es su origen. Y en eso es que podemos inferir que ese mundo o ese reino de Creta era rico, sobre todo porque se encuentra muchísima cerámica cretense de esa época. Bien. Lo que sustituye con el tiempo
que es de nuevo una fusión entre estos, llamémosle bárbaros, que vienen del norte, que son los indoeuropeos, y el mundo, estoy viendo si se está grabando, ¿no? Y lo que era el mundo cretense es una nueva sociedad, llamada cretomicénica. Ante todo, una observación casi metodológica, ¿no? Muchas de las conclusiones a las que llegan historiadores y arqueólogos acerca de esta primera época de lo griego son conjeturales. No existen registros escritos y muchas afirmaciones son inferencias y están basados en interpretaciones hechas en base a datos arqueológicos. O sea, no hay nadie, no hay ningún registro histórico que diga los cretenses, los micénicos vivían de esta u otra manera. Respecto a registros escritos, me refiero a historias o narraciones que describan la vida de las personas en aquella época, que se extiende desde fines del siglo XVI hasta fines del siglo II. Esta primera cultura griega tenía un sistema de escritura descifrado en 1952 por el arquitecto Michael Dennis. Esa escritura es el lineal B. Aunque esté escrito, se los cuento, el modo que tenían de escribir eran tablillas de arcilla. Con un punzón se escribía. Como a fines del siglo XII casi todos los palacios y ciudades fueron destruidas, el hecho del incendio de los palacios convirtió a esas tablillas de arcilla en ladrillos. Se cocinó la arcilla. Se quedan miles de muestras de esos registros escritos en un sistema de escritura llamado lineal B, a diferencia del lineal A de los cretenses, que sí fue descifrado porque era griego. Un griego, bueno, acá tienen algunos ejemplos del lineal B. Todo está sacado esto de la Wikipedia, que en este caso nos sirve. Pueden ustedes leerlo, cómo es que se descifró. Es todo muy interesante todo esto. Pero bueno, eso se los dejo a ustedes para que lo investiguen por su propia voluntad, ¿no? O sea, no, lo que quiero decir es que esta clase es una suerte de soporte histórico para todo lo que vendrá después, que va a ser la religión y la filosofía. Bueno, leamos, porque así dice, la posibilidad de tal desciframiento se dio porque era griego. Esta escritura silábica, cada signo representa una sílaba, no como en nuestro alfabeto que cada signo representa un sonido. Se encontraron miles de tablillas que, originalmente escritas en arcilla, se convirtió en ladrillos debido al incendio de los palacios donde se las descubrió. Este desciframiento hizo que se diese un avance enorme en el conocimiento de esa sociedad protogriega, podríamos llamar. En principio, digamos que la escritura tenía una función orientada a la administración. De esto se sigue, dada su complejidad, que era la escritura orientada casi exclusivamente a la administración. De ello se deriva que la escritura pertenecía a un estamento de esta sociedad, que, por otra parte, se muestra como fuertemente estratificada. La casta dinástica, o sea, la civilización cretomicénica o micénica o monarquía burocrática o sociedad palatina, cada investigador le pone el nombre que le parece más adecuado, estaba fuertemente fragmentada en segmentos, como si dijéramos castas de la India, ¿no? De ello se deriva que la escritura pertenecía a un estamento, o sea, si había una parte de la sociedad que se dedicaba pura y exclusivamente a la administración, que por otra parte se muestra como fuertemente estratificada. La casta dinástica, el rey de naturaleza divina y su corte, o sea, vieron que hay dinastías o, digamos, reinados donde el rey se elige, acá no, acá es puramente por descendencia. Y el rey tenía una suerte de aura, que era un rey de carácter divino, es omnipotente. Luego está la casta guerrera, la casta sacerdotal, la casta de los escribas. Ha sido llamada por este carácter monarquía burocrática. Saben que la palabra buró quiere decir oficina. Esto es
la sociedad creto-micénica tenía un acentuado instinto, podemos decir, por la administración. Por eso mucho de lo que se ha descubierto cuando se descifran esas tablillas son registraciones de tipo administrativo. No había poesía, no había literatura, o sea, la escritura o el sistema de escritura estaba orientado unívocamente a la administración del palacio. Bien, por eso esto de monarquía burocrática. Y el nombre de Micenas es porque la ciudad más importante de esa época es la ciudad de Micenas. Se debe a que esa era en aquellos tiempos la ciudad más relevante de esa civilización. Es de destacar que esa ciudad, como la famosa Troya, fue descubierta por Heinrich Schliemann. Acá hay unas fotos también de Troya, está la famosa Puerta de los Leones. ¿Sí? Hay, todo esto que se ha descubierto en el sentido literal de la palabra, porque era una colina esto, había sido como sustituida esa ciudad por, se va acumulando la tierra, hay movimiento, bueno, la cuestión es que se transforma en una colina. Es lo que sería la ciudadela, la Acrópolis. Después lo digo, Acrópolis quiere decir la parte más alta de la polis. Ahí se descubrieron una serie de tumbas intactas donde se extrajeron objetos sumamente ricos. Esta que estoy mostrando aquí es la tumba de Atreo. ¿Ven? Se dan cuenta que es una colina, ¿no? Atreo es el padre de Menelao y Agamenón. Para los que han leído la Ilíada, vieron la película El mamarracho que se llama Troya. Son los hijos, por eso se llama los Átridas. Los hijos de Atreo son Menelao, que es el rey de Esparta, y Agamenón, que es el rey de Argos. Una casa que ven. Vuelvo. Acá está la isla de Creta, por acá está la isla de Chipre. Esto es el Peloponeso. Ven, acá está Atenas. Aquí está Esparta. Esparta no está sobre el mar. Bueno. Acá hay una nota de color que es Heinrich Schliemann. Digo protoarqueólogo porque no existía esa ciencia como tal. Esa vez también descubre la tumba de Atreo. Les cuento un poco de la historia de Schliemann que no está en el texto. Desde chico, Schliemann tiene una suerte de obsesión, desde que lee la Ilíada y la Odisea, que es descubrir Troya. Hasta la época, hasta que Schliemann la descubre, en el sentido literal de la palabra, Troya existía como un fenómeno literario, existía en los textos de Homero, pero nadie podía garantizar que esa guerra había existido, ni siquiera que había existido en la ciudad de Troya. Entonces este Schliemann, hasta los 50 años, tiene un propósito, dice, me voy a hacer rico. Se hace efectivamente riquísimo, es un hábil comerciante, pero tenía como un objetivo en su vida. Con eso lo que hace es irse a Turquía, deja a su familia bien acomodada, en Alemania creo, se casa con una joven griega y va a la búsqueda de Troya. Y como digo acá, no descubre una, sino 9 Troyas. La manera con que se aparece a la mirada del arqueólogo, en muchos casos, las ciudades antiguas, es como un hojaldre, ¿no? O sea, con diferentes capas. El hecho es que Schliemann, entre otras cosas, descubre un tesoro, joyas en particular, extraordinario. Y hay una foto de Sofía, que es la esposa de Schliemann, con las joyas de Helena. Después se sabe, o se supo que esas joyas en absoluto pertenecían a la Troya de Homero, sino a una Troya muy posterior. Lo que sí es cierto también que la sexta Troya, entre las 9 que descubre, está incendiada, con lo cual cobra verosimilitud científica que la guerra de Troya efectivamente existió y que Troya fue destruida.
Bueno, sigo leyendo. Hay un italiano que decía, Schliemann era un loco, pero además de loco era alemán, con lo cual era un loco organizadísimo, ¿no? O sea, es una persona que había hecho de su locura un esquema rígido que lo lleva a ese logro que es descubrir Troya. Voy a apagar la estufa porque me estoy calcinando. Bueno. Esta civilización está basada en el palacio, que edificado en la parte más alta de su territorio, Acrópolis significa la parte más alta de la ciudad, servía de residencia real en tiempos de paz, palacio, y de refugio para los habitantes en tiempos de guerra, castillo. Una observación que resulta pertinente para comprender esta época en general es el carácter quebrado del territorio griego. Saben que Grecia es un país montañoso. Entre las montañas hay estrechos valles, lo que hizo que los asentamientos, si bien estaban muchas veces cercanos unos a otros, estaban en realidad alejados por las dificultades de comunicación. En Grecia, como dice Quito, siempre fue más fácil viajar por mar que por tierra. Tengamos en cuenta, para ir acopiando conocimiento acerca de este mundo, que esta civilización tiene alguna coincidencia con la época feudal medieval. Pequeños estados autónomos centrados en una ciudad y gobernados por dinastías que procedían de estirpes divinas y tenían un carácter de dominio absoluto sobre los habitantes. Eso es digamos, lo que infieren los investigadores acerca de la forma de gobernarse de esa ciudad. Que si leemos la Ilíada, vemos que hay reyes subordinados que se llaman basileus, a un único rey, que es una suerte de garante de esa liga y seguramente el más poderoso, que se llama Anax. O sea, en el caso de Troya, o de la guerra de Troya, tenemos a Agamenón como el Anax, y Basileus son Aquiles, Odiseo, Menelao, ¿no? Bueno, aquí tenemos otro hipertexto, también sacado de Wikipedia, que ustedes los pueden leer, de Troya. No se sabe, miren, acá está Troya. ¿Ven? Esto es el Mar Negro, esto es el Jónico, esto se llama Mar de Mármara. Ahí es donde estaba Troya y donde le encontró Schliemann, en una colina llamada Hisarlik. La guerra de Troya, contada por Homero en la Ilíada, fue durante mucho tiempo un asunto puramente literario. Nadie pensaba que en realidad existiera fuera del poema de Homero o de relatos míticos. El ya nombrado Schliemann, con la Ilíada en la mano, descubrió Troya alrededor de 1870. Lo sorprendente también para él es que no había una Troya sino 9. La sexta está incendiada y sus restos testifican ciertas descripciones hechas por Homero. Esto es, no solo existió esa ciudad, sino también la guerra que la llevó a su destrucción. Hay un método que permite datar la antigüedad de restos orgánicos, no sé si lo saben, porque el carbono 14 es un isótopo del carbono que en un resto orgánico se va perdiendo de un modo gradual y esa pérdida lo hace de un modo, digamos, susceptible de ser medido. Entonces, por eso, muchas veces se puede datar cuando se descubre un resto orgánico, me refiero a madera o a un esqueleto, cuánto tiempo hace que eso estaba en ese lugar, ¿no? Bueno, entonces lo que determina el método del carbono 14 es que la guerra de Troya fue aproximada, o la destrucción de Troya, seamos más prudentes, es a fines del siglo XII a.C. Lo interesante, sí, digamos interesante, es que no solamente en ese momento está Troya destruida, sino casi todas las ciudades de esta sociedad micénica o cretomicénica que describimos antes. Muchas de las ciudades de la nombrada civilización micénica, esto lleva a los investigadores, Troya no parece pertenecer a esa civilización, a Troya no se sabe bien si pertenecía a ese tipo de ciudades o quizá fuese una ciudad hitita, no se sabe. ¿Por qué?
porque en Troya no se han encontrado inscripciones de ningún tipo. Por más que hayan rebuscado, no encuentran, por lo menos de aquella época, inscripciones que digan, bueno, aquí estamos en una ciudad que tiene el mismo origen que las otras. Sepan que en el centro de lo que hoy es Turquía existió una civilización muy fuerte, muy importante, que era la de los hititas. Y hay algunos investigadores que sugieren que quizás Troya fuera un enclave hitita. Quizás la verdadera causa de la guerra es que Troya está ubicada en un lugar estratégico. Y quizás, digo estratégico porque para ir a lo que hoy es Ucrania, lo que sería la costa norte del Mar Negro, y que siempre fue una proveedora de trigo, debían pasar por Troya. Y quizás los troyanos cobrasen algo así como un peaje. Troya parece haber sido una ciudad realmente rica. Quizás la guerra no fuese por el rapto de Helena, sino porque los griegos estaban hartos de tener que pasar y pagar un peaje para poder ir a buscar grano a lo que hoy es Ucrania. No se sabe. Quizás también el hecho de haber enfrentado esa guerra tan larga, dolorosa y costosa, debilitó a todas esas ciudades de tal manera que no pudieron de ninguna manera defenderse del embate de una última, digamos, tribu invasora. Aquí también los datos son ambiguos, pueden haber sido, como digo, una última oleada de indoeuropeos, o puede haber sido una incursión de los llamados pueblos del mar. No se sabe. Lo que sí se sabe con certeza es que casi todas las ciudades están incendiadas y que es una suerte de resultado de una invasión violenta que viene desde fuera y que no pudieron sostener a esa cultura. Bueno, los dorios, que serán los espartanos, puede haber sido, o sea, hasta no hace mucho, por lo menos todo lo que yo leí, los dorios fueron los que llevaron a cabo esta destrucción masiva de esa sociedad palatina de la cual no quedó resto, o sea, como que no hubo este fenómeno de fusión. Bueno, desde esa fecha hasta alrededor del siglo IX a.C., hay una suerte de ensimismamiento del mundo griego. Desaparecen las mercancías griegas de la cuenca del Mediterráneo y esto lleva a suponer que hubo una ruralización de ese mundo, llevándola a una economía de mera subsistencia. Esto es, hay comercio cuando hay excedente. Y ahí se concluye este retroceso en esa época, y de ahí el adjetivo de oscura. Con esta declinación se disolvió el carácter fuertemente estratificado de la sociedad micénica. La pauperización condujo pues a una suerte de igualamiento entre los habitantes. Esto es muy importante lo que ocurre, porque esos 300 años más o menos que llamaron los helenistas Edad Oscura, no solamente terminó con la existencia física de esas ciudades, sino que terminó con la cultura, con el estilo de civilización, con el estilo de vida de esas comunidades. Y el efecto que deja es que se deshace esa sociedad fuertemente estratificada. Y este fenómeno, producto, como digo, de esta pauperización, de empobrecimiento radical de esa civilización, fue la condición de posibilidad de lo que vendrá después, que tiene que ver con las migraciones. ¿Qué es esto? No hay claras razones que fundamenten de un modo concluyente el hecho que, a partir del siglo IX a.C., todo esto es aproximadamente, se verifica la fundación de cientos de ciudades griegas en todo el Mediterráneo, pero con preferencia las costas del Asia Menor, como les decía antes, hoy Turquía, y el sur de Italia. Señalemos algunas de las razones que dieron lugar a este fenómeno, que concluirá con lo que hoy se conoce como la Grecia clásica,
que abarca desde esa época hasta la batalla de Queronea, en el 338 a.C., en la que Filipo II, rey de Macedonia, junto a su hijo Alejandro, que tenía unos 20 años, vencieron a los griegos coaligados. Poco después, Filipo II es asesinado, y quien toma el trono de Macedonia es Alejandro. A partir de ahí, Alejandro emprende primero la conquista de Persia. Bueno, todo Alejandro termina siendo el conquistador de Persia, de Grecia, de lo que hoy sería Israel, Jordania, Siria y Egipto. Esta batalla da fin a la llamada época clásica y da lugar al comienzo del helenismo. Las migraciones fueron posibles por una serie de factores. Voy a buscarme un poquito de agua. Bien, vamos a enumerar las razones que acá sí prestamos, no digamos, más atención, pero esto es más concluyente, en el sentido de que tiene una influencia mucho más clara en lo que será el mundo griego. ¿Por qué? Porque la cultura, el pensamiento, surgen en estas ciudades que se fundan luego de la Edad Oscura. Sobre todo las muy ricas ciudades que se fundan en el Asia Menor. Digo esto de las costas de Turquía. Ahí en la ciudad de Mileto, por ejemplo, aparece, según la tradición, el primer pensador, que es Tales. Pero vamos a cuáles fueron las condiciones de posibilidad que dieron lugar a la aparición de ese. Primero y fundamental es que en ese tiempo, recuerden, estamos hablando del siglo IX a.C., Roma, recuerden que se funda en el 746, si mal no recuerdo, antes de Cristo. O sea, en ese mundo post la época oscura, no existe un imperio predominante en la zona. Roma no existía, Egipto nunca fue imperialista, los persas todavía no gravitaban. En el Mediterráneo la presencia más visible eran los fenicios, pero eran un pueblo comerciante y asentaban sus ciudades factorías en todo el Mediterráneo. Esto no implicaba que no hubiese, o sea, hubo resistencia, pero no impidió el asentamiento de los griegos. Más bien a veces llegaron a un acuerdo con, o sea, no hay ningún gobierno, ningún estado organizado en ese momento. Y eso permitió que los griegos pudiesen, como digo yo, mudarse. No eran empresas de invasión. Esto quizás haya tenido, o sea, este impulso migratorio, haya tenido su causa en un aumento abrupto de la población. Y dado que Grecia es un país pobre, o sea, no puede producir alimentos si le aumenta la población, los individuos de esas comunidades se vieron obligados a migrar. O sea, quizás la causa esté en la pobreza, y esa pobreza acentuada por un aumento de la población que no sabemos por qué se produjo. Quizás hayan mejorado las condiciones de vida, haya mejorado el clima, no lo sabemos. El hecho es que a partir del siglo IX a.C., los griegos se dispersan y fundan cientos de ciudades. Acá no lo digo en el texto, pero les cuento. Ciudades que hoy todavía existen, ¿sí? Por ejemplo, Nápoles. Nápoles quiere decir Neapolis, ciudad nueva. Niza, en Francia. Niquela, Victoria, quiere decir, ¿no? Marsella, también Barcelona, también Cádiz. Fíjense, Cádiz está en la punta de España, ¿no? O sea, esto es un movimiento como expulsivo y explosivo desde lo que sería, lo que hoy es Grecia, hacia todo el Mediterráneo. O sea, yo nombro la costa del Asia Menor porque lo tenían más cerca. Pero también hay colonias en el norte de África, hay colonias en la costa del Mar Negro, hay colonias, como digo, en lo que hoy es Francia, en lo que
que es Italia, en lo que es España. Pero bueno, vamos a describir qué llevó a esa, digamos, a dónde condujo esta ola migratoria, podemos llamar. Bueno, segundo aspecto, la independencia. Estos asentamientos conformaron estados centrados en ciudades que, si bien mantenían vínculos con sus ciudades madres, estos no fueron vínculos de subordinación sino filiales. Bueno, ¿no? Sin filiales, no sé, sino filiales. Esto quiero decir que no era una empresa de conquista organizada desde la metrópoli que iba a la conquista de nuevos territorios. No, una situación seguramente de necesidad extrema llevó a los griegos a mudarse a esos lugares. Se asentaron efectivamente en esos lugares, fundaron estos pequeños estados, podemos llamarlos así, y que mantuvieran un vínculo con sus ciudades madres, pero no era un vínculo de subordinación, no eran dependientes, eran verdaderos estados autónomos. Bien, la forma de gobierno. O sea, estos son todos los factores que estamos enumerando para entender cómo fue que se configuró esto que llamamos el mundo griego de la época clásica. La forma de gobierno, tal como se dijo, la cultura micénica había sido borrada por la situación y la siguiente ruralización de la economía. También se llevó la rígida estructura de casta, lo que hizo que esos migrantes fueran iguales con lo que debieron decidir o crear una nueva forma de gobernarse. Muchas de esas ciudades convinieron en gobernarse mediante asambleas y que las rigiesen leyes que debieran ser escritas. Esto es, fíjense, aquí está en germen todo lo que somos nosotros, o sea, sociedades donde la forma de gobierno surge de la decisión de los ciudadanos que se expresa en leyes. Y las leyes son el resultado de las discusiones entre los ciudadanos. Esa es una forma embrionaria de lo que hoy ocurre en el Congreso Nacional, donde los representantes de digamos, de una comunidad expresan los deseos, necesidades o intereses de esa comunidad. ¿A través de quiénes? De sus representantes. Bueno, eso es lo que estos griegos desarraigados de algún modo inventan. Pero lo inventan porque no, como ha desaparecido el rey, como han desaparecido la casta guerrera, donde no hay una jerarquía visible, donde ha desaparecido la cultura del rey de origen divino, esta igualación de intereses y personas condujo a que inventasen una nueva manera de gobernarse. Eso es quizás el invento griego que tiene un efecto más decisivo en el mundo, en la historia. No podemos hablar de democracia así nomás, ¿no? Todavía. Pero es esa, tampoco se dio en todas esta manera de gobernarse, pero se les ocurrió esa. El otro elemento que tiene que ver con este anterior es que la escritura desaparece. Durante la época oscura no hay más escritura. Pero ahora la escritura es la nuestra, tomada de los fenicios. Los griegos le agregaron importantes modificaciones, lo que fue de importancia, para que se difundiera la alfabetización y con ella la difusión de lo griego. Tengamos en cuenta que los poemas homénicos están fechados en el siglo VII a.C. O sea, existía la escritura. Otro elemento en este aspecto tiene que ver con el enriquecimiento también casi explosivo de estas ciudades, sobre todo las del Asia Menor. Es la aparición de la moneda. O sea, no es que no existiese desde antes, pero no la moneda que se diferencia en valor y costo. Porque es como si dijéramos, bueno, este billete de 100 pesos no cuesta 100 pesos, vale 100 pesos. ¿Sí? En la otra época, esta moneda de oro
cuesta lo mismo que vale. Esto lo digo acá, ¿no? Antes lo que valía era lo que costaba. Un gramo de oro valía lo que valía un gramo de oro. En cambio, con la moneda el valor estaba respaldado por un Estado. ¿Por qué un billete de 1.000 pesos vale 1.000 pesos? Porque hay un Estado que respalda eso. Pero el costo de ese billete de 1.000 pesos no es 1.000 pesos. No sé si me explico. Eso lo que hace es que permite, en principio, la aparición de algo así como los bancos. Entonces eso facilita de un modo formidable el comercio. Bien. Otro fenómeno. Estamos acá enumerando, juxtaponiendo diferentes fenómenos que tienen que ver con el surgimiento de esto que se llamó Grecia. La tradición. El peso de la tradición fue mucho menor en estos nuevos estados, lo que, dadas las nuevas condiciones, dio lugar a una fecunda creación de nuevos estilos de vida, gobierno y economía. Esto último lo dice un gran helenista que se llama Werner Jäger en un libro muy famoso, que se los recomiendo porque es un libro extraordinario, se llama Paideia. Nosotros no lo tenemos en el programa, es un libro de unas 1000 páginas, escrito hace mucho, quizás haya muchas cosas que están fuera de época en el sentido de los descubrimientos, pero es una obra que ha marcado a generaciones, ¿no? Bien. Acá aparece entonces el fruto de todos estos fenómenos que fuimos enumerando de un modo yuxtapuesto, o sea, como si dijéramos la consumación, la síntesis de esos fenómenos da lugar a esto que llamamos la polis. Todos estos factores, y más el genio griego, dio lugar a la creación más fecunda, que es en realidad una manera de vivir, la polis, que mal se traduce como ciudad-estado, gobernada por una asamblea de ciudadanos y que registra sus decisiones en forma escrita, lo que otorga a las leyes escritas su carácter normativo e inviolable. Pero, y más importante, es que en esas comunidades organizadas la palabra pasa a ser un factor decisivo de poder. La causa de esto es que para que pueda imperar mi interés, no puedo apelar a la fuerza, sino que debo convencer a mis eventuales adversarios. Se dan cuenta entonces que en una comunidad que empieza a regirse a través de leyes, y esas leyes deben surgir de la discusión entre los ciudadanos, para que mi interés venza o impere sobre el de otros, no puedo apelar a la fuerza, sino que debo apelar a la palabra. Y esta apelación a la palabra hace que la palabra se constituya como un instrumento de poder. Y entonces, ¿en qué habré yo de aplicarme para poder hacer que mi interés sea el que prevalezca, sino en tratar de encontrar métodos, procedimientos, técnicas, estructuras que vuelvan mi palabra persuasiva, o sea, capaz de convencer? Esto es, debo aprender a argumentar. Se dan cuenta que ahí, en estas comunidades donde nace la razón como tal, en el sentido de que la razón necesariamente se expresa en un orden concatenado, lógico, racional, de proposiciones, lo que llamaríamos después razonamiento. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal, ¿no? Cuando yo uno proposiciones de un modo estricto, regular, lo que tengo es una estructura que llamamos razonamiento. Muchos, como Bernan, que es un gran helenista francés, dice que la razón nace en la polis a partir de este fenómeno, la exigencia de que en tanto las leyes se dirimen a través de discusiones libres de los ciudadanos, la palabra pasa a ser entonces un factor de poder. Y con él surge la razón, ¿no? Este valor de la palabra será decisiva en lo que hace a la aparición de la razón, como estructura orientada por un razonamiento a un tipo de verdad
que no dependiera ya del arbitrio de unos pocos o el poder o prestigio de quien le imita. Palabra mágico-religiosa. Acá hacemos un pequeño paréntesis porque, fíjense, hay una palabra que vale según quien la dice. Esto después lo digo, pero es útil repetirlo cuantas veces quiera porque es interesante e importante para nosotros. Hay una palabra que vale según quien la dice. Llamamos a eso palabra mágico-religiosa o principio de autoridad. Esto es, cuando alguien dice, ¿y a vos quién te dijo? ¿Cómo sabes que esto es verdad? Porque me lo dijo fulanito. Esto es lo que le da eficacia a la palabra, no es lo que la palabra dice, sino quién la dice. Como si fuera, en el caso de la religión, esto es verdadero porque el Papa lo dice. Esa es la palabra mágico-religiosa, que es la que imperó hasta cierto momento. Y acá está el invento griego extraordinario, que es lo que llama, o lo que se llama, o llama Bernard, palabra diálogo, que tiene que ver con la persuasión. Ya esa palabra no es verdadera según quién la diga, sino lo que diga. Sino a su poder de persuadir. En griego, persuasión se dice peito. La palabra será verdadera no por quién la dice, sino por lo que dice. Esta escisión entre dos tipos de palabra tiene su origen en las asambleas guerreras, tal como las describe Homero en la Ilíada. Allí los guerreros, los jefes militares, discuten asuntos de su competencia. El cetro, que le es entregado al que toma la palabra, representa el poder que el grupo le otorga al orador. Este, dado que somos todos iguales, debe apelar al poder de persuasión para hacer que su interés sea validado por la mayoría. Se dan cuenta que aquí, en esa estructura de la casta guerrera descrita por Homero en la Ilíada, se encuentra en germen, de un modo embrionario, aquello que luego, como una suerte de creación o de recreación, se establece en algunas de estas ciudades que se fundan luego de la época oscura. Y esto es decisivo porque desde ahí, en muchos lugares, sobre todo en Atenas, que es donde vamos a centrar nuestra atención, es donde se aparece la democracia en su forma más genuina, más pura. Tengan en cuenta, obviamente, que ni los esclavos, ni las mujeres, ni los niños, ni los extranjeros participan del gobierno. No solamente son los varones que hayan sido o que hayan nacido en Atenas. Bueno, vamos a Atenas, que es la ciudad que es para nosotros la más importante, en tanto es donde se gestaron las obras de arte más relevantes. Se desarrolló el sistema democrático de poder hasta alcanzar su forma más transparente, y me olvido acá de la filosofía, que bueno, Sócrates, los sofistas y Platón son atenienses, ¿no? Y Aristóteles, si bien no es ateniense, a los 17 años se muda a Atenas y es 20 años discípulo de Platón. Bien, señalemos los hitos más relevantes en la historia de esta ciudad. Primero, las reformas políticas. Dracón, Solón, Clístenes y Pericles, ¿no? Estos nombres señalan una escala de transformaciones que llevaron a la democracia a su forma, como dijimos, más desarrollada. Solón era un tirano. Acá hay una observación que debo hacer. La palabra tirano en Grecia o en griego no tiene un carácter despectivo. No es lo que llamamos una tiranía, sino que es una institución. Esto es, cuando aparece Solón, que es en el siglo VII a.C., hay una guerra civil inminente en Atenas, o en el Ática. Ática es toda la zona, que se divide en el campo, en la ciudad y en el puerto. Todo eso es lo que sería la república, o el Estado ateniense. Está dividido en esos tres lugares. La guerra civil inminente tenía que ver con el hecho de que cuando alguien rentaba una tierra y no podía pagarle al terrateniente por una mala cosecha o por alguna circunstancia, la manera de cobrarse era esclavizando a sus hijos o al mismo, llamémosle, chacarero.
esa situación explosiva fue resuelta por los atenienses con la institución de la tiranía. Entonces, eligen a un ciudadano que consideran probo, que consideran honesto, y lo invisten de un poder absoluto, como diciendo, bueno, evidentemente nosotros no podemos arreglar esto, llamemos a alguien al cual consideramos idóneo y además honesto para que resuelva la situación. Y lo que hizo Solón fue eso, prohibió la esclavitud, digamos, tal como la describimos recién, liberó a todos aquellos que fuesen, que hayan sido esclavizados por esa situación, y luego de, y esto también es importante, que la institución de la tiranía supone que todo aquello que haya sido establecido por el tirano, iba a ser respetado por digamos, por esa comunidad por el tiempo que siguiese. Entonces, una vez que Solón hace esto, se retira a su granja. Esa fue la gran primera. Después aparece Pisístrato, bueno, Pisístrato que es del siglo VI, no lo nombro ahí, pero Pisístrato es importante porque es el que deja entrar en Atenas el culto dionisíaco. Después vamos a hablar de qué es eso, pero el culto dionisíaco es importante porque es el origen de la tragedia. Y la tragedia es el origen de lo que hoy diríamos es el teatro, y de ahí el cine. Pero bueno, lo dejamos para después. El otro importante es Clístenes. Clístenes lo que hace es dividir Atenas en demos. Demos sería hoy lo que podemos llamar Roma de Zamora, de Avellaneda, ¿no? Los diferentes demos. Y el criterio con que divide los demos es un criterio geométrico. Y esto tiene relevancia porque ese criterio geométrico lo que hace es que muchas de las familias importantes pierdan su hegemonía. ¿Por qué? Porque al trazar una línea hace que unos individuos que de algún modo estaban subordinados a él pasan a ser independientes de él. Y la otra cuestión importantísima es, que eso sí lo señalo acá, es que la institución de gobierno más importante en Atenas es la asamblea, eclesía, de ahí viene la palabra iglesia, ¿no? Y los que participan, que son 500, que representan a los demos, lo interesante es que cualquier ciudadano que pertenezca a un demo y sea ateniense, es mandado a la asamblea por sorteo. Esto es, no es que se reúnen los vecinos y le decimos, te mandamos a vos, Jorgito, porque no. Jorgito va a ir como va a ir Juancito o Pedrito porque es una carga pública. ¿Se dan cuenta? Por eso es transparente esa democracia, porque no está en que vos me representas. No, yo voy y represento a este barrio, digamos, a esta localidad. Bueno, el otro hecho básico, fundamental, son las guerras médicas. Los griegos llamaban a los persas medos, de ahí el nombre de guerras médicas. Estas fueron decisivas para la hegemonía ateniense en el siglo V. La primera fue una incursión más que una invasión y se produjo en el 490. Los atenienses, con ayuda de un destacamento de hoplitas de la ciudad de Platea, vencieron a los persas en la batalla de Maratón. Bueno, carrera, falta un pedazo ahí, carrera que se corre actualmente como cierre de los Juegos Olímpicos. ¿Y qué recuerda la hoplita ateniense Filipides, que corrió los 52,3 kilómetros que separan Maratón de Atenas? Una vez dada la buena nueva, murió a causa del esfuerzo. Por eso se corre el maratón en homenaje o recuerdo de ese soldado ateniense que se corrió esos 52 y pico de kilómetros. La Segunda Guerra se dio 10 años después, y no fue una incursión punitiva, sino una invasión con una enorme cantidad de tropas por parte de los persas. El rey persa se llamaba Jerjes. Es en esta guerra donde se dio el famoso episodio de las Termópilas, que habrán visto en ese otro mamarracho que se llama Los 300,
en la que los espartanos de Leónidas, sus 300 más otros 7000, detuvieron el paso del enorme ejército. Ocurre que las Termópilas es un paso necesario para ir hacia el sur de Grecia. Y ahí, en unos pocos días, los espartanos, con otros destacamentos, sobre todo de la ciudad de Platea, mataron a más de 20.000 persas. Ocurrió que un griego les dijo a los persas un camino entre las montañas donde podían rodear a los espartanos. Cuando Leónidas se da cuenta de esto, lo que hace es mandar hacia el sur al grueso de su ejército y quedar con esos 300. Con lo cual la historia de los 300 es cierta. Y que los mataron a flechazos porque no querían pelear más con los espartanos. Saben ustedes que los espartanos era una sociedad pura y exclusivamente dedicada a la guerra. El servicio militar duraba desde los 7 años hasta los 60. Por eso en la película esa, Los 300, hay una escena donde un espartano le pregunta a otros soldados qué hacen, y dice, bueno, uno dice que es zapatero, el otro que es panadero, y el espartano dice, nosotros somos soldados. O sea, no hay en Esparta otra ocupación para los hombres, para los varones, que no sea la guerra. O sea, están siempre en estado de guerra, siempre entrenándose para la guerra. Por eso fueron los más grandes soldados de la historia. Hizo Leónidas, o alguien puso una estela, o sea, una piedra, que recuerda esa acción que decía, caminante, si vas a Esparta, di que aquí murió Leónidas y sus 300 espartanos para defender las leyes de la ciudad. O sea, ahí está el asunto. La, digamos, extraordinaria defensa que hicieron los griegos ahí juntos contra los persas es porque ellos lo que querían era conservar su manera de vivir, fundamentalmente eso. Esto es, estados independientes donde los ciudadanos eran libres, ¿no? Bueno, cuando se vieron superados, hizo Leónidas retirar a todos y se quedó con sus 300 que fueron muertos a flechazos por los persas. Hay una historia muy significativa que dice que un espía persa va a ver qué están haciendo los espartanos. Antes de una batalla en la cual ellos, los espartanos, se sabían derrotados, lo que estaban haciendo era acicalándose, arreglándose, digamos, como que estaba esto de que los espartanos no temen a la muerte. Y no hay una creencia tipo musulmana o de los vikings que creen que morir en batalla nos lleva al cielo. No hay esa idea. Y el heroísmo espartano es el sentido más puro, no tiene contrapartida. Bueno, lo que siguió luego del episodio de las Termópilas es la caída de las ciudades griegas, ¿no? Atenas fue evacuada a la cercana isla de Salamina, desde la que vieron cómo los persas destruían su ciudad. Destruyeron todo. O sea, todo lo que era la Acrópolis quedó nada. Es un dato histórico que los atenienses fueron al oráculo de Delfos. Después vamos a hablar qué es el oráculo de Delfos, cuando hablemos de la religión. Ante la inminencia de la llegada de los persas, el dios enigmático sentenció: una muralla de madera salvará a Atenas. Temístocles, el jefe militar ateniense, interpretó las palabras del oráculo como una sugestión a construir una flota, la muralla de madera. Así lo hizo, invirtió el usufructo de una rica veta de plata recién descubierta y construyó los 270 triremes que le dieron la inesperada victoria frente a la flota persa, que la triplicaba en navíos. El siguiente, bueno, hay un libro y muchísimo sobre la batalla de Salamina, si quieren leanlo, bueno, cómo fue que o sea, en realidad fue una astucia. Temístocles manda a Sicino, que es su lugarteniente o su esclavo, no queda claro, y Sicino se entrevista con Jerjes, el rey persa,
y le dice que los atenienses se quieren escapar, quieren irse. Bueno, más allá de una serie de peripecias, lo que hace Jerjes es mandar a esa flota hacia, como tratando de cortarle el paso a la supuesta huida de los atenienses, de la flota griega en realidad. Y lo que fue un engaño. Cuando los barcos persas entran en el estrecho entre la isla de Salamina y la costa, son imprevistamente atacados por los trirremes griegos, en general atenienses. Entonces, esos barcos tienen como 300 personas encima porque andan a remo. Las velas se utilizan esporádicamente, por una serie de razones que sería muy largo de explicar. Entonces, lo que se produce es una congestión. Los persas que quieren darse vuelta se chocan con los que están entrando. Son barcos, no quiero que lo entiendan, muy difíciles de frenar. No es lo mismo, no tienen hélice, andan a remo. Entonces, cuando toman velocidad, es muy difícil hacer una maniobra de giro, por ejemplo. O sea, lo que pasa es que se produce una suerte de amontonamiento de tráfico, ¿no? Y entonces son directamente, como dice algún historiador, los cazaron a los persas como atunes, ¿no? Vieron que se caza con, con un arpón. O sea, el mar se tiñe de sangre, fue una masacre, ¿sí? Pero absolutamente inesperada, una victoria más hija de la astucia que de la fuerza, ¿no? Bien. El siguiente paso les tocó el protagonismo a los espartanos, que vencieron al ejército persa en la batalla de Platea el año siguiente. Esto también fue providencial porque Jerjes se vuelve a Persia y deja el ejército en su lugarteniente, que es un griego que se llama Mardón. Y resulta que la batalla no era indecisa, no estaba claramente, y ahí tenían alguna ventaja los persas sobre, ahí sí eran fundamentalmente los espartanos. Pero alguien le pega un piedrazo en la cabeza a Mardonio y lo mata. Y la muerte de Mardonio desorganiza a los persas, y ahí es donde los vence. Bueno, el golpe final fue una batalla naval, Micala. Desde esos hechos desaparecen los persas como un peligro para Grecia, aunque sí siguieron influyendo políticamente. Pero más allá de ese detalle, la victoria contra los persas dio, sobre todo a los atenienses, una dosis de autoestima que los llevó a encabezar un efímero imperio. Como la gran triunfadora, Atenas encabezó la fundación de una liga defensiva que previniese otra invasión persa, la Liga de Delos. Delos es una isla, en la que las ciudades socias debían depositar dinero y bienes en la isla de Apolo Delos. Ahora bien, viéndose que la amenaza persa se había esfumado, Pericles, que a la sazón gobernaba Atenas, hizo traer el tesoro y se lo apropió. O sea, el razonamiento de Pericles no está basado en la fuerza. Dijo, bueno, ¿quién fue la ciudad más perjudicada por la invasión persa? Nosotros. ¿Quién fue de todos el que más hizo para vencer a los persas? Nosotros. Venga el tesoro para acá, ¿no? Y con ese tesoro es con el que se financió todo lo que hoy encontramos en la Acrópolis, los restos, pero sobre todo el Partenón, el templo dedicado a Atenea Virgen, que eso es lo que quiere decir Partenos, virgen, doncella. Los griegos tienen dos diosas doncellas, una es de la ciudad, que es Palas Atenea, y otra que está en los bosques, las montañas, las praderas, que es Artemis, que es la hermana melliza de Apolo. Bueno, algo similar ocurrió en el siglo XVI, si mal no recuerdo, que es que parte de lo que se cobraba de las indulgencias, que era una manera muy particular de perdonar los pecados, con ese dinero de las indulgencias se construyó
lo que es la Basílica de San Pedro en Roma hoy, ¿no? Bien, pero este imperio no habría de durar mucho. Pronto una guerra fratricida habría de dejarla exangüe y a merced a Atenas, ¿no? Y a merced del triunfante ejército espartano, que en el 404 a.C. se adueñó de la ciudad, a la que no destruyó, pero sí sus murallas e incendió su flota, dejando un gobierno títere, el tristemente célebre de los 30 tiranos, que fueron depuestos y se restableció la democracia. Esa es la época de Sócrates. Entre otros fenómenos que desencadenaron la derrota ateniense, es importante tener en cuenta los cambios políticos y económicos que se dieron en nuestra ciudad. Resultó que la hegemonía ateniense dio lugar a una nutrida migración de toda clase de individuos en busca de fortuna. Estoy hablando luego de las guerras con los persas. La hegemonía ateniense hizo que esa ciudad se volviese preeminente en el mundo griego, y como ocurre aún hoy, eso atrajo a miles de migrantes que querían una vida mejor, ¿sí? En busca de fortuna. Las condiciones hicieron que muchos se enriquecieran: comerciantes, financistas, digamos, fabricantes de armas, escultores. Todo eso dio lugar a un crecimiento económico y a un enriquecimiento. De esos que, no siendo atenienses, sin embargo, se volvieron atenienses. Las condiciones hicieron que muchos se enriquecieran, conformando así una pequeña burguesía rica y dinámica, que peleó firmemente por la obtención de su derecho de ciudadanía. Como les decía antes, si no eran atenienses, no podías ir a la asamblea. Y con ello la participación en el gobierno de la ciudad. El problema era que, no siendo ciudadanos atenienses, eran convocados para la guerra. La cuestión se dirimió a través de la llamada reforma Oplita, que consistió en una transacción. Todo aquel que se financiase su equipamiento militar pasaba a ser automáticamente ciudadano. Este hecho hizo ascender a muchos nuevos ricos a posiciones de poder. Debo aclarar que Oplita es el guerrero griego de infantería pesadamente armado, que además señala la Oplita una forma peculiar de lucha, aquella en la que no vale la hazaña individual, sino que se prestigia el todo sobre la mano. Bueno, si ustedes vieron la película Gladiador, que ahora se cumplieron 20 años, creo, la primera escena de guerra de los romanos contra los bárbaros es extraordinaria, en el sentido de que es absolutamente fiel a cómo eran las guerras en esa época. Y los romanos, que pelearon, vieron en estas formas cuadradas, ¿no? No me acuerdo cuántos son de frente y de fondo, pero esa es la manera de pelear de los hoplitas, de una forma organizada en cuadros. El que mejora decisivamente esa manera es Filipo II con la falange macedónica, donde los que están atrás llevan lanzas más largas. Entonces, cuando se enfrentan al enemigo, lo que se enfrenta es una especie de masa de lanzas y después se ponen sobre la cabeza los escudos y los de los costados, una especie de tanque que avanza, ¿no? Bueno, la asimetría entre quienes, entre los nuevos ricos y los autóctonos, permanecía entre recién llegados y los naturales de Atenas, en el sentido de que estos, los atenienses, contaban con una esmerada educación que les hacía difícil de vencer en los combates dialécticos, esenciales para la puja en la asamblea, en la eclesía de 500 miembros, que era el órgano más relevante del gobierno de Atenas. Debe tenerse en cuenta también que el participar en dicho órgano no era por elección, sino por sorteo, con lo cual indefectiblemente todo ciudadano habría de participar en la política, representando a su demos, esto es, las localidades en las que se dividía Atenas. Tal asimetría intentaría ser salvada por los recién llegados, contratando a profesores que les permitiese salvar la grieta que los separaba de los ciudadanos por la sangre. Estos profesores fueron los famosos sofistas, pero de ellos hablaremos en su momento. Por ahora dejamos aquí nuestra sinopsis histórica
el destino de Atenas será poco tiempo después el de formar parte del imperio fundado por Alejandro, recordar la batalla de Queronea, y luego de ser una satrapía al estilo persa, no pasaría mucho tiempo hasta que Grecia pasase a ser una provincia de la República Romana. Bueno, aquí llegamos a nuestro fin. Espero que todo esto funcione bien. Vamos a finalizar.